que vamos al cole, que vamos al cole. Paco Álvarez, Rosa Rosae, vamos a conocer nuestra historia, que en este caso es Imperio Romano, pero circunscrito a España, y ahora vamos a abundar en ello. Sí, sí. Vamos a hablar del último emperador romano. Así es, del último emperador de todo el Imperio Romano. De todo. De Occidente y Oriente. Que fue Teodosio. Teodosio, que es un señor de un pueblo de Segovia, de Coca, concretamente. De Coca, el castillo de Coca. Un pueblo precioso, sí, sí. Pues todos los segovianos que nos estén viendo y vecinos de Coca sabrán de lo que les va a hablar Paco a continuación. Teodosio era de este pueblo, de Coca. Y aparte de ser el último emperador, es la persona más importante en lo que es, digamos, que se fije el cristianismo como religión única del imperio. Aunque se le haya vilipendiado y se haya hablado más de Constantino que de Teodosio. Sí, lo que pasa es que, quiero decir, lo de Constantino... ¿Él es Teodosio que tenemos ahí? Sí, bueno, es una representación una recreación de Teodosio. Sí. Podría ser la imagen del emperador Teodosio. Sí, este es San Dámaso, bueno, ahora hablaremos. El caso es que, quiero decir, la fama se la lleva Constantino, posiblemente, a lo mejor porque no es hispano, pero Constantino, en realidad, por ejemplo, lo que hizo fue fijar el día del sol, que era el día domingo, como día de asueto. Fue el que dijo que celebró que el nacimiento del sol fuera el 25 de diciembre, como hablamos en Navidad. O sea, todo lo que hizo, el puente que hizo, el Arco del Triunfo que hizo, lo dedicó al sol. O sea, pues como cristiano, eso no era. No mucho, tanto, ¿no? No tanto. Deidades que nada tenían que ver con el cristianismo. No, y dicen, entonces, ya bueno, pero hizo el edicto Pero fue el primer emperador, a ver, Constantino. Muy complicado. A ver, ¿Teodosio sí fue el último? Teodosio sí fue el primero. O sea, a ver, Constantino lo que hizo fue confirmar un edicto de libertad religiosa anterior a él. Pero él no se hizo cristiano o no se bautizó al menos hasta el lecho de muerte, hasta su lecho de muerte, y se bautizó en el arrianismo, que entonces era una herejía. ¿Y por qué entonces tiene...? Pues porque unos, ¿cómo era? Unos tienen la fama y otros cardan la lana. En este caso el que la cardó fue Teodosio. Fue Teodosio, que es, digamos, 70 años después de Constantino, es quien dice, no señor, no es que haya libertad religiosa, es que la religión del imperio, la única admitida, es la religión cristiana. Claro. De hecho, él lo que dice, hace un edicto. ¿Y dice, qué diferencia hay entre el edicto de Constantino y el de Teodosio? Pues eso, el de Constantino, primero que no es de Constantino, sino que es, suponiendo que exista, porque tampoco se conserva ninguna muestra real, es una confirmación de uno anterior que solo habla de libertad religiosa, de cada quien que adora a quien quiera. Y Teodosio lo que dice es, no señor, todos los pueblos que están bajo mi corona tienen que profesar la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos y tienen que tener el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que a los demás les juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Es decir, pues es que entonces no hay mucha cristianismo. Duda. Claro, cristianismo puro y duro. Así es. Además, católicos quiere decir universal, ¿no? Así es, sí, católicos quiere decir universales. Entonces, cuando muchos años después a nuestros reyes católicos les llamen precisamente reyes católicos, por un lado es porque sí, son cristianísimos, así los nombra Alejandro VI, pero también es porque son católicos en el sentido de que reinan sobre dos hemisferios, son universales, reyes de todo el mundo. Bueno, o sea que Teodosio prohibió todas las religiones que no fueran la cristiana. Así es, prohibió todo el paganismo, las olimpiadas, los templos de todos los demás dioses dejaron de considerarse templos, los oráculos, las vírgenes vestales. Pretendía que el imperio, que luego él dividió entre sus hijos, Arcadio y Honorio, por cierto, Arcadio también de segoviano. O sea, mira que nació donde el padre, ¿no? Sí. No sé si sería el primogénito, pero ahí en Coca. Sí, de hecho, eso quiero decir, dijo, bueno, pues vale, como ya esto del Imperio Romano es un lío, la mitad para uno de mis hijos y la otra mitad, la mitad de la finca para un hijo. Y la mitad de la finca para el otro. Para el otro. Lo de la finca. Pero bueno, estas cosas eran más fáciles de decir que de hacer, ¿no? Lo de que fuéramos todos cristianos, que no se permitiera ninguna otra religión. Totalmente. Costaría mucho. Mucho. Entonces, lo que hubo que hacer fue pues dotarla de contenidos y de medios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hizo Teodosio fue encargarle
Casualmente, cuando Teodosio era emperador, el Papa, que lo hemos visto antes en una imagen, era San Dámaso, que era también español. No sabemos muy bien de dónde era de la Galaecia, que no es Galicia, es algo más grande. A lo mejor era también de Leonés, no vaya usted a saber, de Zamora. Entonces, a San Dámaso le encargó que hiciera pues una Biblia. Entonces San Dámaso encargó la traducción de la Biblia hebrea de toda la vida y de los evangelios que se consideraron canónicos a San Jerónimo. Y esa es la Biblia que tenemos hoy, la Vulgata. O sea que también le debemos la Biblia que conocemos actualmente a San Dámaso, que también era español. O sea que todo queda en casa. Teodosio, que es el que universalizó, ¿no? Y obligó a que todos fueran cristianos en aquel entonces, y era de Coca, segoviano. San Dámaso también... También era de por aquí, no sabemos de dónde. Bueno, incluso puede ser que de León un poco. Sí. En fin, todo queda en casa. Todo queda en casa, todo queda en casa. Si acaso la tercera pata de esta religión sería, con perdón, Sanosio de Córdoba, que era el obispo cordobés que fue el que convocó el concilio de Nicea, tan famoso, en el que se condenó el arrianismo, por ejemplo, y él es quien escribió el credo, que todavía se dice en todas las misas. Entonces, efectivamente, Sinosio, San Dámaso y Teodosio, la religión no sería la que pensamos que es. Y esto lo hizo un señor de Segovia. O sea, y es muy esto lo curioso. hizo todo un señor de Segovia, ahí es nada, el emperador Teodosio. Bueno, pues yo creo que hay que felicitarte, porque vuelvas a poner los puntos sobre las íes y desterremos, bueno, pues cuestiones que no son veraces. Así es. Pero que a lo largo de la historia y de los siglos van creciendo y se instauran, que esa es la fama, pero que no la realidad muchas veces. Muy curioso, Paco, todo lo que nos has contado. Fíjate, por ejemplo, que la fama que tiene Constantino, en Roma hay la única estatua ecuestre a caballo que se conserva es la de Marco Aurelio, que era hispano, de algún modo, no nacido en España, pero hispano, y se conserva esa estatua porque creían que era la de Constantino. Pero oye, qué afán con Constantino. Es una cosa. Es una cosa, de verdad. Rosa Rosae. Aquí se dicen las verdades del barquero. Gracias, querido Paco Álvarez.